Aprendo en casa. Hola niños y niñas, nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa. El día de hoy tenemos una actividad excelente. Diviértete haciendo ciencia. Como siempre, tenemos que agradecer a nuestro Dios Todopoderoso, ¿sí? Bien, hoy te divertirás al indagar sobre el movimiento de los objetos en una rampa. Esta actividad corresponde al área de ciencia y tecnología. Los recursos para esta actividad es tu portafolio, tu cuadernito, si es que no tienes tu portafolio, tus hojitas de reuso, tu lápiz, tu borrador, tu regla. Nuestra meta del día de hoy es indagar los efectos de la fuerza de roce o fricción sobre el movimiento de los objetos. Es importante tener nuestras normas de convivencia en casita. Una de ellas es tener tus manos limpias para realizar la actividad. Tener un lugar adecuado para realizar las actividades de aprendizaje sin interrupciones. La escucha activa de la explicación del video. Desarrollar las actividades indicadas. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Esperamos que logres elaborar un plan a partir de acciones sugeridas, anotando las acciones, los instrumentos y materiales empleados. ¿Qué más esperamos que logres? Registrar en tabla los datos de mediciones de las distancias recorridas por los objetos y en dibujos el desplazamiento de los objetos. ¿Qué más esperamos que logres? Analizar los datos del experimento y relacionarlos con la información proporcionada sobre efectos de las fuerzas como la fricción. También debes lograr elaborar conclusiones y responder las preguntas de indagación usando los datos de la tabla y la información de una fuente de consulta. Bien, ahora tenemos una competencia de fábula. ¿Alguna vez leíste la fábula de la liebre y la tortuga? Claro que sí, ¿no? Se trata de una liebre y una tortuga que hacen una competencia para ver quién llegaba primero a la meta. ¿Recuerdas? ¿Quién llegó primero? ¿Quién era la más veloz? ¿Cuál era el mensaje de la fábula? Pues bien, amiguito y amiguita, te invito a ver el video también si deseas, para que sepas, recuerdes. Te voy a dejar debajo el link. Excelente. Bien, ahora vamos a empezar la competencia cuesta abajo. Imagínate que la liebre y la tortuga vuelven a la competencia de carreras. Esta vez la liebre propone que la competencia sea bajando una cuesta. ¿Quién crees que gane? Si representamos la liebre y la tortuga con botellas de plástico, una botella vacía A y la otra con agua está hasta la mitad, que será la B, y la soltamos por una rampa, ¿qué crees que sucederá? ¿Cuál de las dos botellas ganará? ¿Cuál será la más veloz? Bien, continuamos entonces. Vamos a descubrirlo, ¿sí? Preguntas de indagación, ¿sí? Siempre para empezar nuestra actividad tenemos nuestras preguntas investigables. ¿Y cuáles? A. ¿Cuál de las botellas crees que representará a la tortuga? ¿Y cuál a la liebre? ¿Por qué? ¿Será la A? ¿Será la B? ¿Qué sucederá con la botella que represente a la tortuga
y con la botella que represente a la liebre al lanzarse con una cuesta o rampa? ¿Cuál llegará más lejos y ganará? ¿Por qué? C. ¿De qué depende que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y gane? Bien, para eso te invito, antes de que respondas estas preguntas de indagación, vamos a ver unas preguntas complementarias, que esas te van a ayudar para responder estas. Bien, estas son nuestras preguntas complementarias. ¿Qué datos necesitas? ¿La botella más pesada representará a la liebre o a la tortuga? ¿Tú qué crees, amiguito? Responde. ¿A cuál de los animales representará la menos pesada? ¿Será a la tortuga o será a la liebre? ¿La rampa influirá en el movimiento de las botellas? ¿Cuál irá más rápido? ¿La botella vacía o la botella con agua? ¿Influirá el contacto de las botellas con la superficie del piso o de la rampa? Bien, te invito a que respondas estas preguntas porque te van a ayudar a dar respuesta a las preguntas investigables que vienen a continuación. Bien, ahora vamos a dar las posibles respuestas a las preguntas de indagación. Estas son tus hipótesis, ¿sí? Mira, la pregunta A, ¿con qué frase puedes iniciar? ¿Cuál de las botellas crees que representará a la tortuga y cuál a la liebre? ¿Por qué? Puedes empezar así. Creo que la botella A, vacía, representará ¿a cuál de los animalitos? ¿Por qué? Explicas acá. Y la botella B, con agua hasta la mitad, ¿a cuál de los animalitos? ¿Y por qué? Bien, la B. ¿Qué sucederá con la botella que represente a la tortuga y con la botella que represente a la liebre al lanzarse por una cuesta o rampa? ¿Cuál llegará más lejos y ganará? ¿Por qué? Puedes empezar con esta frase. Yo creo que si lanzamos las botellas A y B por la rampa, entonces la botella, tú decidirás que representa a qué animalito, llegará más lejos y ganará. ¿Por qué? Explica, ¿sí? Pregunta C. ¿De qué depende que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y gane? Bien, podrás empezar, si tú deseas, amiguito y amiguita, sí. El movimiento de las botellas depende de... y explica, ¿sí? Bien, tus respuestas son muy interesantes, pero como sabes, es necesario comprobar si son adecuadas o válidas. Para ello es importante elaborar, ¿qué? Un plan de acción, claro que sí. El plan de acción te va a permitir recoger información sobre cuál de las dos botellas ganará la competencia, si la que representa la liebre o la que representa la tortuga, así como los factores que influyen en su movimiento por una rampa. Bien, vamos a observar con atención las siguientes preguntas porque pueden ayudarte a saber qué influyen en el movimiento de la botella liebre y la botella tortuga. Para eso vas a responder qué características tienen las botellas. Vas a describirla. ¿Cuál es la más pesada y cuál es la más ligera? ¿Será la A o la B? ¿Qué es una rampa? Bien, a investigar. La rampa influye en el movimiento de los objetos que se desplazan sobre ella. ¿De qué manera? Explica. ¿Cómo podrías armar una rampa? ¿Cómo podrías hacer para saber la distancia
recorrida por las botellas. Bien, continuamos entonces. Con respecto a los instrumentos de medición, piensa en las siguientes interrogantes. ¿Qué instrumentos puedes utilizar para medir la distancia? ¿Regla o cinta métrica? ¿Puedes medir la distancia recorrida por las botellas con otros instrumentos distintos a la cinta métrica? ¿Con cuáles, amiguito y amiguita? ¿Se pueden comparar estas medidas entre sí? Debes considerar las mismas condiciones de lanzamiento al realizar las mediciones y el mismo instrumento para compararlas. Claro que sí. Ahora llegó el momento de ordenar las acciones a realizar, es decir, vas a elaborar el plan de acción. Para ello te invito a que copies esta tabla, como la que te estoy mostrando. Primera pregunta, ¿qué podemos hacer para saber qué influye en el movimiento de las botellas por una rampa? Construiremos la rampa para el desplazamiento de las botellas. Ojo, pestaña y ceja. ¿Qué más? Haremos 3 pruebas de recorrido con cada una teniendo en cuenta algunas condiciones para el desplazamiento, ambiente, modo de lanzamiento, etc. ¿Qué más vamos a hacer? Marcaremos y mediremos la distancia recorrida. Haremos también el registro de los datos y los compararemos. Claro que sí. Bien, ¿y qué instrumentos utilizaremos? La cinta métrica, cuaderno de experiencia u hojas de reuso para tomar nota. Bien, ¿en qué y cómo registraremos los datos de la distancia recorrida por las botellas? Bien, lo vamos a registrar en una tabla. Escribiremos la distancia medida ¿en qué? En centímetros. Bien, esto es nuestro plan de acción. Ahora sí, vamos a realizar todo lo que dice en este plan. Manos a la obra, claro que sí. Iniciaremos con la construcción de la rampa. Ahí está nuestra rampa. Una rampa es una superficie con inclinación. Todos los vehículos con ruedas bajan fácilmente en las rampas debido a la fuerza de gravedad. Incluso nosotros también. ¿Cuántas veces nos hemos subido a una rampa? Bien, continuamos. Puedes construirla apilando libros. Puede ser unos 4 o 5 libros gruesos. Colocas 2 tablas de madera del mismo largo u otra superficie como un cartón plano, liso y resistente. También puedes utilizar una caja como base. Bien, mira, ahí están los modelos. Si tienes madera en casa, puedes utilizar algunos bloques como base y otras tablas largas de madera para colocarlas sobre ellas. Si tienes maderas o cartones gruesos grandes, puedes utilizar 2 sillas como base. Excelente, ¿no? Acá te está explicando todo cómo vas a hacer tu rampa, ¿sí, amiguito y amiguita? Los personajes de la tortuga y la liebre serán representados por botellas de plástico de reuso lisas y sin rugosidades. Si tu rampa es pequeña, puedes usar 2 botellas de 60 mililitros. Lo importante es que las 2 botellas tengan el mismo tamaño y capacidad. En caso de que la rampa sea más grande y larga, puedes emplear botellas de 100 a 200 mililitros. Bien, está claro la explicación.
Bien, amiguito y amiguita, ahora vamos a leer las condiciones para el desplazamiento de las botellas. Tienes que tener en cuenta todas estas condiciones, ¿sí? Vamos a ver. Primera, se harán las pruebas en un mismo ambiente sin corrientes de aire y con el espacio suficiente para el desplazamiento de las botellas. Ten en cuenta esto. Siguiente, se utilizarán botellas con las mismas características. La única diferencia será que una de ellas contiene agua hasta la mitad. O sea, en conclusión, que las botellas tienen que ser igualitas, ¿sí? No pueden ser diferentes, una Cielo, otra Coca-Cola. No, no, no. Ni una más grande ni una más chica. ¿Ya? Bien, seguimos. Será la misma persona quien haga las pruebas y utilizaremos el mismo modo de iniciar el desplazamiento. Soltar desde el punto más elevado de la rampa y al mismo tiempo ambas botellas. ¿Sí? Bien, está claro. Se marcará en el suelo una línea o una señal que indique el punto de llegada para medir la distancia considerando la parte baja de la rampa como el punto de partida, ¿sí? Luego de cada prueba, con la ayuda de la cinta métrica, se harán las mediciones y se registrará en una tabla, ¿sí? O sea, vas a registrar en centímetros, como dice el plan de acción. Antes de cada prueba, se revisará la rampa y ubicará las tablas o cartón en la misma posición e inclinación. Entonces, amiguito y amiguita, a seguir estas recomendaciones paso a paso, ¿sí? Y te va a salir excelente tu experiencia, tu experimento. Claro que sí. Continuamos entonces. Para iniciar el registro de datos, puedes considerar las siguientes sugerencias. Pide ayuda a un familiar para realizar las pruebas y registrar los datos en tu cuaderno u hojas de reuso. Claro que sí, tendrás que pedir ayuda. Antes de lanzar las botellas, rotúlalas con las letras A, botella vacía, y la letra B, la botella media llena. Acá puedes ver, mira, acá como estás observando el modelo. Observa y anota sus características, cómo son, de qué material son, cuál es más pesada, la A, la B, a qué personaje representa cada botella, la A qué personaje representa, la B a qué personaje representa. Bien, seguimos. Bien, vamos a iniciar la competencia entre la liebre y la tortuga. Coloca las botellas en el punto más elevado de la rampa y suéltalos al mismo tiempo. ¿Qué más? Observa ambas botellas mientras se desplazan por la rampa y cuando llegan al suelo. Mide y anota la distancia recorrida en el suelo en cada prueba, considerando las condiciones para su desplazamiento. Bien, entonces vamos a ver nuestra tabla, ¿sí? Distancia recorrida por las botellas. Primera columna, está la botella A sin agua, la botella B con agua. Vamos a ver, ya sabemos que vamos a hacer 3 pruebas. Vas a anotar la primera prueba de cada uno, cómo te fue, ¿ya? En centímetros, ¿ya? La prueba 2 también vas a anotar el recorrido en centímetros. Y la prueba 3 también, de igual manera. Ya sabes que vas a hacer 3 pruebas y de ambas botellas vas a tomar nota en esta tabla, ¿sí? Vas a anotar la distancia que recorren ambas. Excelente.
Comparamos los datos y resultados. Describe e ilustra cómo fue el desplazamiento de las botellas A y B, que representan a la liebre y a la tortuga. La botella A o la B, al llegar a la superficie del piso, luego de pasar la rampa, ¿recorrió mayor distancia? Entonces, ¿quién ganó? ¿La liebre o la tortuga? ¿Ah? A partir de las experiencias realizadas, responde las siguientes interrogantes. ¿Cuál de las dos botellas crees que al desplazarse rozaba más la superficie del piso? Ah, tú ya has hecho tu experiencia. Seguimos. ¿Cuál de las dos botellas recorrió mayor distancia? ¿A qué crees que se deba? A ver, tú has observado cuál de las botellas. Entonces responde. ¿Qué condiciones crees que influye en el desplazamiento de las botellas? Bien, si consideramos que una fuerza es aquello que se mueve, detiene o deforma un cuerpo, ¿de dónde proviene la fuerza que impulsa y detiene el movimiento de las botellas? Bien, entonces te invito a que respondas estas interrogantes de acuerdo a tu experimento que has hecho. Y ahora vamos a leer el siguiente texto para complementar los resultados de la experiencia y conocer más acerca del efecto de las fuerzas en el movimiento de los objetos. Cuando frotamos dos objetos, al entrar en contacto, aparece una fuerza llamada roce o fricción. Esta causa que el movimiento de los objetos se haga más lento hasta que se detiene. ¿Qué tiene que ver esta fuerza con el movimiento de las botellas que hemos observado y con la rampa? El agua que contenía la botella B hace que ésta sea más pesada y descienda a mayor velocidad por la rampa. La liebre de la carrera, pero aquí se debe tener en cuenta un detalle importante. Al rozar o frotarse el agua con las paredes de la botella, produce una mayor fricción y esto hace que la botella se detenga antes cuando se desplaza en la superficie del piso, mientras que la botella A, al tener menor fricción al rozar con el piso, sigue rodando y alcanza mayor distancia. Excelente información. Ahora vamos a analizar los datos y la información. Para eso vas a relacionar la información del texto con las experiencias realizadas y responder las siguientes preguntas. ¿De qué manera influye el que un objeto sea más pesado en su desplazamiento por la rampa? ¿De qué manera la fuerza de fricción influye en el desplazamiento de las botellas en el suelo? De acuerdo a lo indagado, ¿cuál de las botellas representaba la liebre y cuál a la tortuga? Dibuja el final de la carrera. ¿Quién ganó esta carrera cuesta abajo? ¿La liebre o la tortuga? Bien, entonces te invito a responder estas preguntas. Felicitaciones por el trabajo realizado, claro que sí. Ahora ya estás en condiciones de responder las preguntas de indagación, de mejorarla, claro que sí. Te presento. Ahí está. Primera pregunta, ¿cuál fue? ¿Cuál de las botellas crees que representará la tortuga y cuál a la liebre? ¿Por qué? Tú ya has dado tus hipótesis, entonces puedes mejorarla. Vamos a ver la pregunta B, de la pregunta investigable. ¿Qué sucederá con la botella que representa a la tortuga y con la botella que representa a la liebre al lanzarse por una cuesta o rampa? ¿Cuál llegará más lejos
y ganará. ¿Por qué? Bien, revisa tu respuesta, revisa y mejóralo. ¿De qué depende que las botellas se muevan más rápido o más lento y que recorran más distancia y gane? Bien, entonces revisa tus respuestas que escribiste inicialmente en tu cuaderno u hoja de reuso y compáralas con las que diste después de tu experiencia y la lectura. ¿Son iguales las respuestas? ¿En qué cambiarías tus respuestas iniciales? Claro que tienes que cambiarla, mejorarlo. Excelente, continuamos. Bien, ahora vas a compartir con tus familiares lo aprendido sobre el efecto de las fuerzas de fricción sobre el movimiento de los objetos. Recuerda con ellos la fábula de la liebre y la tortuga e invítalos a predecir quién ganará la competencia con las botellas. Bien, realicen la experiencia para que comprueben sus predicciones, sus hipótesis. Pueden hacer juegos de competencia con carritos u otros objetos como pelotas, utilizando la rampa y diferentes superficies como cartón, papel bond, arrugado, yute y papel platino que estén ubicadas al final de la rampa. Excelente experiencia. Observen qué ocurre e identifiquen en qué superficie hay mayor fricción. Bien, amiguito y amiguita, trabajar con papá, mamá o la persona que te está acompañando en estos momentos. Pide a tus familiares que te tomen foto o graben realizando el experimento para que lo compartas con tus amigas, amigos, profesora o profesor en la galería que elaborarás al finalizar la semana. Es el viernes, amiguito y amiguita, así que guarda todo. Bien, vamos a hacer la primera reflexión sobre las actividades desarrolladas. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo registraste los datos? ¿Qué hiciste para saber cómo afectan las rampas al desplazamiento de los objetos que ruedan? ¿Para qué te sirvieron las tablas? ¿Qué dificultades tuviste al medir la distancia que alcanzaron las botellas? ¿Cómo las superaste? Bien, amiguito y amiguita, responde esto a tu familiar que te está acompañando. Luego puedes escribir en tu cuaderno tus respuestas o enviar un audio. Claro, me tienes que enviar un audio. Seguimos. Bien, amiguito y amiguita, ahora te vas a autoevaluarte, ¿sí? Vamos a leer los criterios y en la segunda columna vas a marcar si lo has logrado, qué dificultad tuviste, qué necesitas mejorar. Bien, vamos a leer el primer criterio. Elaboré un plan a partir de acciones sugeridas anotando las acciones, los instrumentos y materiales empleados. Claro que sí. Seguí acciones del plan y registré los datos de las distancias recorridas por los objetos en tablas de mediciones. Analicé los datos y los relacioné con la información proporcionada sobre efectos de la fuerza. Elaboré conclusiones y respondí las preguntas de indagación usando los datos de la tabla y la información de una fuente de consulta proporcionada. Claro que sí. Bien, marca tu respuesta. Recuerda, toma nota de todo lo que realices en tu cuaderno u hojas de reuso. Puedes tomar fotografía o hacer dibujos del trabajo que hayas realizado. Guárdalos en tu portafolio. Bien, niños y niñas, llegó el momento de despedirme. Como siempre, dándote las recomendaciones, realiza tus ejercicios de educación física, puedes hacer también tu aeróbic, ¿ya? Lávate bien las manos, no te olvides, ¿sí? Recuerda siempre eso. Claro que sí. Excelente. Chao, un abrazo.